Durante siglos, se predicó un rostro dorado, incorrupto, el de un Dios que nunca temió, que nunca dudó, que siempre supo. Pero esa imagen fue una estatua construida por los que sobrevivieron, no por los que entendieron, porque el verdadero inicio estaba hecho de grietas, de huidas, de textos rotos que hablaban de errores, de arrepentimientos, de fracturas reales en quienes después serían canonizados como dioses. Y todo eso fue arrancado sin que el mundo lo notara. Los primeros códices que contaban otra historia desaparecieron entre concilios, hogueras, traducciones y silencios pactados. Como el Apócrifon de Juan, escrito antes del 180 y perseguido por Ireneo como una herejía peligrosa, una amenaza para el alma obediente. Y no fue hasta 1945 que resurgió del polvo egipcio con varias versiones en copto, una más fragmentada que la otra, con frases tachadas, himnos incompletos y una revelación apenas sostenida, que lo divino no era perfecto, que la caída fue real, que la creación misma era un error reparado desde adentro, y que ese conocimiento no podía transmitirse sin pagar el precio de ser borrado. En 1769, en las ruinas de Medinet Habu, un coleccionista británico obtuvo un manuscrito copto que nadie entendía, y que después sería llamado el Bruce Codex. Pero cuando llegó a manos de los bibliotecarios en Oxford, ya le faltaban 7 hojas exactas. Secciones enteras habían sido arrancadas con tijera o fuego, y las que quedaron hablaban de jerarquías celestes, rituales de ascenso del alma, y un mapa invisible de 7 sellos que no aparece en ninguna Biblia, con nombres impronunciables y fórmulas de luz, pero sin el cierre final, sin el pasaje de retorno, como si el camino quedara abierto pero incompleto. Y lo más extraño es que los fragmentos mutilados aparecen justo donde se habla del descenso de Jesús a los mundos inferiores, no como Salvador, sino como prisionero que conoce el error de haber creado la materia. Y eso fue lo que no pudieron dejar que circulara, que la caída no fue nuestra, sino suya. El Askew Codex fue comprado en Londres en el siglo XVIII, y al principio nadie le dio importancia, hasta que se tradujo y se descubrió que contenía una obra gnóstica monumental, la Pistis Sophia, un diálogo entre Jesús y sus discípulos después de la resurrección, en el que María Magdalena aparece como la única que entiende las claves del alma caída y la redención interna a través de 13 eones. Pero hay algo que llama la atención en todas las ediciones. Entre la página 337 y la 344, el códice está incompleto. Faltan hojas cruciales justo cuando Magdalena interroga a Jesús sobre el pecado original, el descenso al caos y el poder que los ángeles robaron al hombre. Y lo perturbador no es solo que falten esas hojas, sino que no hay ninguna explicación de por qué no están. Como si se hubieran pactado el olvido, como si alguien hubiera cortado el hilo justo cuando se decía lo que no se debía decir. Porque en esa parte perdida se hablaba de los arcontes, de los cuerpos que no tenían alma, de un orden celestial colapsado desde adentro, y de una elección que el Cristo encarnado ya no podía revertir, solo contar en voz baja a quien pudiera escuchar. En diciembre de 1945, 2 hermanos beduinos cavaban cerca de los acantilados de Jabal al-Tarif cuando rompieron una vasija de barro que escondía 13 códices encuadernados en cuero, cubiertos de tierra pero intactos. Y sin saberlo, habían liberado la biblioteca gnóstica más poderosa jamás encontrada, con evangelios jamás vistos, himnos, tratados herméticos, visiones de Sofía cayendo al caos, y libros enteros atribuidos a Tomás, Felipe y otros discípulos borrados del canon. Pero no todos los códices sobrevivieron. 2 fueron quemados por los propios descubridores, porque pensaban que esos libros estaban malditos, que traían muerte.
Y cuando uno de los hermanos fue asesinado meses después por una disputa familiar, el miedo se hizo fuego. Y ese fuego destruyó fragmentos irrecuperables, porque lo que no se podía entender, se debía quemar. Y entre las cenizas quedaron textos que hablaban de la creación como una rebelión, de un Dios falso que usurpó la luz, y de una humanidad nacida para recordar, no para obedecer. Y eso, hasta hoy, sigue siendo intolerable. En 1896, una mujer alemana viajó a El Cairo y compró un códice sin nombre en el mercado de antigüedades, escrito en copto, de hojas frágiles y letras desordenadas, que terminó olvidado en un archivo, hasta que décadas después se descubrió lo que contenía. Era el Evangelio de María, uno de los textos más importantes jamás hallados, y también uno de los más dañados, porque el manuscrito empieza en la página 7, con las primeras 6 completamente desaparecidas, y vuelve a interrumpirse justo cuando María relata las visiones que tuvo de Jesús después de su muerte, cuando le revela secretos que ningún hombre pudo entender. Y lo que falta no es un error de conservación, es el corazón del mensaje. Es el momento exacto en que ella explica el descenso del alma, los guardianes del miedo, los falsos cielos, y lo que Jesús le confió a ella sola, porque los demás no lo habrían soportado. Y eso fue lo que no se pudo dejar escrito, que ella no fue discípula, fue transmisora, fue memoria viva, y que su evangelio se mutiló no por accidente, sino porque si llegaba entero, cambiaba todo. Durante siglos circularon fragmentos dispersos de un texto que ya no existe. Los oráculos caldeos, un conjunto de versos rituales que eran considerados dictados directamente por el fuego divino, invocados en las escuelas neoplatónicas como si cada palabra contuviera poder real. Pero el texto original desapareció por completo, y lo que sobrevive son apenas 227 fragmentos citados a escondidas por Iamblichus, Proclo y otros filósofos que sabían que repetirlos era invocar algo que el imperio y la iglesia habían condenado. Porque esos versos no hablaban de obediencia ni de fe. Hablaban de un alma atrapada en la materia, de una inteligencia caída que busca regresar a la fuente sin intermediarios, y de una guerra invisible entre niveles de conciencia que ya no podía decirse sin consecuencias. Y lo inquietante es que la mayoría de esos fragmentos se centran en el cuerpo como prisión, en los arcontes como carceleros simbólicos, y en una chispa antigua que el iniciado debía proteger a toda costa. Y tal vez por eso el texto entero fue eliminado, porque no prometía salvación, ofrecía liberación. Lo llamaban el Evangelio de Judas, pero durante 1700 años nadie supo que existía, hasta que en la década del 70 un códice apareció en una cueva egipcia. Durante años fue vendido, maltratado, almacenado sin cuidado, hasta que parte de sus hojas se humedecieron, se volvieron polvo, se desprendieron, y cuando los restauradores lograron leer lo que quedaba, el impacto fue inmediato. Judas no era el traidor, era el único que había entendido el plan. Era el único que escuchó lo que Jesús no podía decir en público, que la muerte era necesaria para romper el ciclo y que su entrega no fue una traición, fue un acuerdo, un acto consciente. Pero el códice ya no era el mismo. Lo que leía el mundo en 2006 era un fragmento incompleto, con páginas cruciales dañadas, líneas irrecuperables, como si el tiempo se hubiera encargado de cubrir con óxido y agua el secreto justo antes de ser revelado. Y lo que nos llegó no fue una respuesta, fue una advertencia, que incluso los textos más verdaderos pueden regresar al mundo demasiado tarde. Cuando el Apócrifon de Juan fue recuperado en 1945, entre los códices de Nag Hammadi, los investigadores notaron algo extraño. Existían al menos 4 versiones diferentes del mismo texto, 3 largas y una más breve, todas con pequeñas diferencias, pero hubo una ausencia que sobresalía,
Un vacío que no era casual ni error de copista. En algunas versiones faltaba por completo el himno de la pronoia, un canto ritual que narraba el descenso de la luz a las regiones inferiores para rescatar lo que había sido olvidado. Un texto que no explicaba, sino que activaba, porque ese himno no solo describía el movimiento del alma, lo invocaba, lo reproducía en quien lo leía, y en las versiones donde fue eliminado, el relato queda cortado, como si faltara el corazón, como si lo esencial hubiera sido extraído para que no se despierte lo que estaba dormido. Y los expertos hablaron de omisión editorial, de variantes antiguas, pero los iniciados supieron desde el primer día lo que había pasado. Alguien borró la música porque sabía que si sonaba de nuevo, iba a despertar a los que ya no creían en nada. Entre la muerte de Jesús y el primer texto aceptado por la Iglesia, hay más de 3 décadas que no figuran en ningún registro oficial. Un tramo de tiempo en el que los testigos reales escribieron cartas, evangelios, himnos, visiones y relatos que circularon entre pequeñas comunidades, pero que después serían descartados uno por uno, como si la historia no se hubiera perdido sola, sino que hubiera sido reescrita desde la ausencia. Y ese vacío no fue por ignorancia, fue una decisión. Porque en el año 367, el obispo Atanasio de Alejandría redactó una carta pascual en la que por primera vez en la historia se estableció qué libros eran inspirados y cuáles no, y con un solo párrafo dictó qué textos debían ser considerados falsos, peligrosos o heréticos: el Evangelio de Tomás, el de María, el de Felipe, el libro de Enoc, los Hechos de Pedro y decenas más que hasta ese momento eran leídos, memorizados y respetados por miles. Y desde esa carta, lo que no encajaba fue eliminado sin juicio, sin posibilidad de defensa. Y lo más brutal no fue la quema, fue el olvido. Porque cuando se destruye un manuscrito, se destruye una memoria, una versión, una advertencia. Y por eso lo que llamamos Biblia no es la verdad original. Es lo que sobrevivió al filtro de un poder que decidió por vos qué parte de lo divino podías conocer y qué parte debías perder para siempre. Tenía 5 años y jugaba junto a un arroyo con el barro entre las manos, hasta que un anciano lo reprendió por estar trabajando en sábado, y entonces lo miró, palmeó 2 veces sus dedos, y los pájaros que había formado con arcilla levantaron vuelo frente a todos. Pero ese no fue el problema. El problema vino después, cuando otro niño, celoso o torpe, lo empujó en el camino y cayó. Y Jesús se giró y le dijo una sola frase: «No caminarás más». Y el niño se desplomó en el acto, paralizado, y nadie supo qué hacer, ni su padre, ni el pueblo, ni siquiera José. Ese relato no está en ningún evangelio oficial, pero sí en el manuscrito que apareció en Hamburgo hace muy poco, una copia del Evangelio de la Infancia de Tomás, donde se cuenta que este niño divino mató sin medir, y que solo después, ante el llanto de su madre, se acercó, tocó el cuerpo y le devolvió la vida. Nadie en los concilios supo cómo justificar eso, porque ese Jesús no predicaba, no explicaba, simplemente actuaba, sin pedir permiso, sin mostrar culpa, como si todavía estuviera aprendiendo a habitar un poder que le quedaba grande. Ese fue su pecado, no una falta moral, sino una energía no domesticada, incontrolable, impura ante los ojos del dogma. Por eso esos años se dejaron fuera, porque ningún templo puede explicar lo que hace un Dios cuando todavía no sabe que lo es. No hay registros de dónde lloraron, ni cuándo dudaron, ni si alguna vez pensaron en escapar. No se sabe qué soñaban cuando todavía no eran elegidos. Solo hay silencio, un silencio que se extendió por siglos, cubriendo con polvo los momentos más humanos de los seres más recordados. El niño que usó un poder que no entendía, la mujer que lo entendió antes que él, el escriba que escuchó voces donde nadie más oía, y el caminante que hablaba con la mente. Todos tuvieron un pasado que no se enseña, porque no conviene mostrar que también temblaban. Pero eso es lo que los hizo reales. Por eso estás acá, porque vos también lo sentiste, y ahora que lo viste, no vas a poder olvidarlo. Sus años perdidos,
eran los tuyos. Ya somos miles los que estamos recordando lo que nadie se animó a contar. Suscríbete, activa la campanita y quédate, porque lo que viene no es para cualquiera.